Bueno, buenos días a todos, buenas tardes a todos. Estamos aquí una vez más en el canal de YouTube de Libertad y Progreso y hoy tengo un enorme placer de conversar con mi amigo Gustavo Segre, que no solo es un economista y especialista en temas internacionales, es empresario, conoce mucho de los mercados de exportaciones e importaciones, pero además vive fundamentalmente en Brasil últimamente, ¿no? Va y viene, pero está mucho en Brasil, conoce muchísimo el tema de lo que es el país y las operaciones financieras y la economía del Brasil, así que vamos a hablar de esos temas también. Y además debo decir que es un cofundador de Republicanos Unidos, que tenemos elecciones el próximo domingo, así que si da el tiempo podemos hablar un segundo de ese tema también, cómo estás viendo Claro, ese proceso interno. Y además lo que más me gusta, y déjame terminar con esto, es que es un gran entusiasta. Siempre tiene un optimismo porque está buscando la manera en que los argentinos encontremos el camino a la libertad, la paz y la prosperidad. Así que bienvenido a este espacio, Gustavo, me encanta hablar gracias. contigo. Y bueno, entremos rápidamente en tema. Sí, es un gusto. Bueno, te observo. Yo vivo en Brasil hace 38 años. Empecé a ir más a Argentina por el tema del partido, por el proyecto de una Argentina mejor. Y ahora todos los meses voy, visito a mi madre y aprovecho para hacer cosas de la empresa, cosas personales que después te voy a compartir, muy locas, pero tienen que ver con esto de vivir felizmente la vida, ¿no? Y Y esto. además, me olvidé de decirlo, pero no es un tema menor, muchos argentinos te ven muy seguido en La Nación Más. Así es que Sí, estás claro, todos los días ahí en el presente, noticiero con Feynman. Sí. estás todos los días muy presente en Sí. Argentina. Así que bueno, entremos en temas. Si te parece, yo empezaría Dale. por Brasil. Brasil está en un momento, América Latina está en un momento donde las elecciones están generando un vuelco hacia la izquierda. Así como hace 3 o 4 años estábamos viendo un vuelco hacia la derecha, América Latina es bastante volátil y ahora estamos viendo un vuelco hacia la izquierda. Con un problema porque estamos en países muy divididos y la izquierda es muy de izquierda, no es como una izquierda moderada como la europea o lo que puede ser en Canadá o Australia, otros países, donde cuando gobierna la izquierda no pasa nada. Acá cuando gobierna la izquierda corremos riesgo todos. Entonces ahí Sí, hay un problema. ¿Cómo estás viendo ese tema en Brasil hoy con Bolsonaro? Con este tema, te cierro con esto, que veo yo, hay un problema en la prensa que está muy anti-Bolsonaro y las redes sí, sociales, en cambio, te muestran como que están anti-Lula. Y uno se queda en el sí. medio diciendo quién tiene la razón. ¿Qué pasó? Mira, cuando uno analiza la situación de América Latina, yo siempre voy al 2011. Y cuando vos agarrás el mapa de América Latina, era todo rojo. Todo rojo. No había ningún país en América Latina. En algún momento, en ese momento era Chile, que estaba gobernado por la derecha, en esa alternancia de poder que tiene Chile de izquierda y derecha, y Colombia, que siempre fue centro, centro izquierda, centro derecha, pero no era la izquierda. Todo el resto era rojo, porque la izquierda usa ese color, lamentablemente, para identificar. Cuando vos hoy analizás el mismo mapa, te diría que está todo rojo, inclusive con la victoria de Petro en Colombia, menos toda la parte oeste al sur, que es Brasil, Paraguay y Uruguay. Brasil a la derecha, Uruguay te diría al centro derecha, y un Paraguay que se mueve con mucha maleabilidad, haciendo las cosas muy discretamente y muy bien, a mi modo de ver. Pero cuando uno analiza las últimas izquierdas que ganaron, y me refiero a la de Chile con Boric y a la de Colombia con Petro, yo miro que es una izquierda violinista, como lo denominé al gobierno de Lula en su momento, porque son izquierdas que asumen el poder con la propuesta de lo social y de alimentos para todos y que todos tenemos que hacer la justicia social, pero la ejecución de política económica es con la derecha. Entonces es el violín, ¿no? Asumo con la izquierda, pero ejecuto con la derecha. Fíjate que Boric tiene entre otros comentarios, el superávit fiscal o el déficit fiscal es fiscal, no importa si es de izquierda o de derecha. Wow, me gustó, la verdad que me entusiasmó. Cuando vos analizás la situación de Colombia, ya dijo que muy probablemente la ministra de Economía va a ser una economista liberal. Entonces decís, pará, entonces es una izquierda media mentirosa. Y en realidad lo que uno observa es que hay una cuestión discursiva hacia la izquierda, pero el argumento se evapora cuando uno analiza la macroeconomía.
Porque sin cuentas saludables, sin exportaciones, sin superávit fiscal, comercial, ingreso de divisas productivas, todo el discurso de la izquierda se destruye. Y es lo que estamos viendo en Argentina. Y ahí queda como Una pregunta, un porque paraguas. Sí. sí, me quedó una duda con el tema de Chile, porque es verdad lo que decís del tema fiscal y tener una cierta racionalidad, ¿no?, en el manejo de las cuentas fiscales, que ojalá lo tuviéramos en Argentina, pero cuando uno mira lo que están escribiendo en la Constitución, ahí te asustás, ¿no? Y está la Sí, oportunidad, o sea, la constituyente es lo que a mí más me preocupa en Chile, porque si esa Constitución realmente es firme, yo creo que va a tener un efecto muy nocivo para los próximos tiempos, terrible, décadas. terrible. Y ahí creo que también es un llamado de atención para la ausencia de los electores, porque tanto en Chile como en Colombia la cantidad de gente que no fue a votar fue muy alta. Fíjate que en Colombia sobre 40 millones de electores, 11 millones votaron a Petro y ganó. Sobre 40, 11 y ganó. Con 11 ganó. Entonces estás hablando de un valor muy inexpresivo y ahí aparece siempre mi gran amigo Philippe Destouch, no es amigo mío por supuesto, pero decía una frase que los ausentes nunca tendrán razón. Y es lo que muchas veces pasa, podemos hacer catarsis, pero hay que involucrarse, hay que participar de alguna manera. Y ahí es donde entro ya en el tema Brasil, Uruguay, Paraguay, donde vos observás que gobiernos de no izquierda, vamos a hacerlo de esta forma, gobiernos de no izquierda, focan mucho en la concentración de las cuentas saludables que permiten buenos resultados, que mejoran la tasa de desempleo, que mejoran la generación de empleo, que mejoran la cantidad de inversiones. Y si querés compartimos unos números que tengo rápidamente en la cabeza sobre Brasil con un Paulo Guedes, un ministro de Economía liberal que está haciendo brillante su trayectoria y que en el medio de la pandemia lo que dijo fue: señores, esto de la única manera que podemos traer inversiones es primero garantizando la seguridad del que invierte en que el día de mañana se pueda llevar su dinero de vuelta. Algo que para los argentinos es magia. Bueno, pero por el otro lado, acá en Brasil no hay cepo, hay libertad de cambio, Brasil tiene 362 mil millones de dólares de reservas, cuando la deuda externa, pública y privada es 300 mil millones. Y cuando la deuda pública externa son 47 mil millones de dólares. Brasil habrá generado entre el 2021 y el 2022 5 millones de puestos de trabajo en la economía formal. Agustín, es casi el total de trabajadores del sector privado argentino. Tremendo. En 2 años. La cantidad de empresas creadas, 2,5 millones el año pasado. Cuando uno evalúa, Brasil tiene en los últimos 9 meses superávit fiscal. En los últimos 9 meses. En abril tuvo 8 mil millones de dólares de superávit, que es el mayor superávit para el mes de abril de los últimos 21 años. Y curiosamente, bajó todos los impuestos federales de importación y el impuesto al producto industrializado. ¿Por qué? Como le estaba aumentando el índice de inflación por las cuestiones naturales, del aumento de la energía, el aumento del costo de la mano de obra, el problema que hubo obviamente por la invasión, la pandemia y todo eso, dijo: si yo como gobierno estoy consiguiendo recaudar más de lo que esperaba, porque a la actividad económica está buena, ¿por qué no bajo impuestos? Y curiosamente, cuanto más bajan los impuestos, más recauda. Es decir, que la ley del Laffer funciona. Perfecto, que debería leerlo los mamotretos que tenemos en el Ministerio de Economía, es decir, obvio. ¿Y funciona por qué? Porque, por ejemplo, ahí viene la otra cuestión, las políticas de Estado, algo que para nosotros los argentinos es raro, porque cada 4 años cambia el gobierno y cambia todo, hasta la marca país tiene que hacerse de nuevo, los embalajes, porque a algunos se le ocurrió que la marca país del otro, Argentina, había que escribirla de otra forma. Brasil tiene políticas de Estado donde, por ejemplo, la situación de los planes de ayuda social se mantienen con el objetivo de que se reduzca el plan a cambio de, al nene, por ejemplo, se le paga a la familia si el nene va al colegio. Si el nene no va al colegio, no tiene ayuda social. Entonces garantiz que el día de mañana ese nene no necesite de ayuda social. Por el otro lado, ¿qué fue lo que hizo para bajar el gasto público en relación a la cantidad de empleados públicos? Dijo: yo no voy a echar a los empleados. Basta no renovarlos cuando se jubilan. Y en 5 años se jubilaba el 49% de toda la planta permanente del Estado. Es una manera de bajar el gasto público.
es buenísimo. Y es una cuestión tan simple como decir, ok, si yo consigo bajar impuestos, aumento la recaudación, muestro que tengo salud en las cuentas públicas, obviamente las inversiones vienen, pero por todos lados. Y además genero que se hagan inversiones de bienes de capital, mejore la productividad, hago una reducción de la carga tributaria, con lo cual mejoro la productividad, consigo bajar la inflación, porque al empresario, si yo te bajo la cantidad del impuesto a pagar, obviamente puedo o mantengo, si no lo quiero bajar, o lo bajo. Entonces dejo que el mercado se acomode. Y esto para la izquierda es algo que es difícil de entender y es como una mala palabra. Bueno, Brasil ha conseguido muchas cosas bien, haciendo exactamente todo lo contrario a lo que hace, en este caso, el gobierno argentino. Ahora, Gustavo, te voy a ir a la pregunta que te estaba haciendo, ¿no? Porque yo leo bastante o trato de leer, por supuesto no todos los días, pero la prensa brasileña, ¿no? Datafolia o Globo, y no ves esto en la prensa. O sea, lo ves poco, lo ves, pero si lo buscas, lo tenés que ir buscando, pero no es que Sí, no está a la vista, digamos, en primera etapa, como con grandes logros del gobierno, más bien todo lo contrario, ¿no? Por supuesto, sin contar el tema de la pandemia, que eso fue durante todo un año fue tremendo, pero ahora que se superó el tema de la pandemia, los datos son muy positivos, como estás mencionando. ¿Cómo ves ese tema? ¿Eso tiene que ver con el recorte que le hizo a la prensa o cómo viene? ¿O de dónde sale? absolutamente. Absolutamente, Agustín. Tiene que ver con eso. ¿Sabes cuál es el video más divulgado en redes sociales y por los grupos de WhatsApp de cómo está la situación de la economía brasileña? Un video mío en el noticiero de La Nación Más donde cuento todo esto. Es el video que más circuló y le pusieron subtítulos y decían, para enterarte cómo está Brasil tenés que ver la televisión argentina. ¿Y por qué la prensa de acá no le da ningún tipo de atención a Bolsonaro y al contrario, cuando puede lo destruye? Y las encuestadoras también. Che, ¿no te llamaron de Bolsonaro después para decirte, che, no querés venir a hablar con Sí, nosotros? sí. No, Sí. no, me llamaron para felicitar. El Ministerio de Economía de Brasil publicó mi video. El Ministerio de Economía, toda la familia Bolsonaro lo puso, sí. ¿Pero por qué? Porque claro, en la prensa de acá no sale. Y la explicación es simple. La prensa, en general, y específicamente la red de Globo de televisión, que detentaba la mayor cantidad de audiencia, tenía 3.000 millones de dólares por año de pauta del gobierno. Y cuando entró Bolsonaro le dijo, yo esos 3.000 millones de dólares los voy a usar en algo que sea bueno para el país, no para los dueños de las televisiones. Y se los cortó. Y obviamente la red de Globo de televisión tuvo que echar a gente que tenía con sueldos millonarios de años y años y años, tuvo que vender la sede y la alquila, porque la base del negocio era el gasto que generaba el Estado. Bueno, esto mismo se pasó por todos, diarios, revistas, todo, absolutamente todo. Y esto explica por qué la prensa le es tan ingrata al gobierno Bolsonaro, porque le cortó la verga, le cortó el dinero. Y entonces, ¿cómo ves la película? Porque por otro lado vemos en las redes, pero también es difícil saber qué grado de generalización se puede hacer esos temas, los videos que muestran que Lula aparece en distintos lugares y la gente se enoja, le grita, ladrón, o lo que Es fuere. verdad, es verdad. ¿Y qué tan generalizado? ¿Cómo ves el tema? Porque además Brasil está como muy dividido, ¿no? Tenés todos los lugares, que alguna vez hemos visto ese gráfico de los lugares que reciben un porcentaje muy alto, de 25% de bolsa de familia, ¿no? De estos subsidios estatales, y donde ahí gana Lula, y el resto del país donde ganaría Bolsonaro. Es decir, básicamente la Sí, pregunta es, ¿cómo ves las próximas elecciones? yo lo veo ganando a Bolsonaro. Y cuando digo esto me dicen, pero estás contrariando todas las encuestas. Sí, porque me estoy guiando en la encuesta de la calle. En el año 2018, cuando fueron las últimas elecciones, ninguna de las encuestadoras dio el resultado que terminó siendo. Ninguna, ninguna, absolutamente ninguna. Y cuando uno analiza, que hoy tiene 10 puntos de diferencia, 7 puntos de diferencia, algunas 20 puntos de diferencia a favor de Lula, pues dices, ok, si eso es así, que alguien me explique por qué cuando Bolsonaro sale a la calle parece que fuera Mick Jagger en Bermuda, se llena de gente por todos lados y en todas las ciudades, y cuando sale Lula hay 5 gatos locos, de los cuales 3 le grita ladrón y 2 está ahí porque alguien le pagó que vaya. Entonces decís, algo está raro. Y vos sabés que se descubrió, esto fue hace una semana atrás, que muestran un comicio de Lula lleno de gente en Natal, al norte, Río Grande del Norte, y después apareció, porque hoy en las redes sociales encontrás todo, las fotos correctas de ese comicio, donde había el 10% de la gente que estaba en la foto. Era una foto
de un comicio que se había hecho en el 2011, Mirá que a vos. le hicieron Photoshop y mostraban las dos fotos. Esta es la foto original, esta es la foto con Photoshop. Cuando uno apela a ese tipo de cosas, es que algo las cosas no están bien. Y la sensación que uno tiene es, ¿cuál es el combate que hace Lula en relación a su campaña política? Esto es algo que si lo aprueban seguramente saldrá hoy en el noticiero o mañana, que es Lula diciendo y vanagloriándose ante mucha gente que él había intermediado para que 10 secuestradores de un empresario de supermercados de acá, de Abilio Diniz, fueran liberados de la cárcel. Pues, ¿cómo alguien puede vanagloriarse de haber participado para que liberen a 10 secuestradores, de los cuales uno de ellos mató a un vigilante en un banco al hacer un asalto en el 2020? Entonces, y ese Tremendo. tipo de cosas te muestra que lo que está apuntalando en mi visión la campaña de Lula es mantener lo que yo denomino, y aplica para Argentina también, la disonancia cognitiva militante. Es aquel que le tengo que tirar siempre datos, lo que hace Cristina cuando habla en la CTA, tengo que hablarle para la Popu, que no importa si entiende o no, me va a aplaudir, pero tengo que tenerlos ocupados para que me sigan aplaudiendo, que es entre el 25 y el 30% del electorado, que es cautivo de la izquierda, no importa lo que le digas, va a seguir votando a la izquierda. Bolsonaro tiene un 25 o 30% de él también. La duda es dónde va el que está en el medio. Que en Argentina podría tener algunas opciones, liberales, por ejemplo, pero en el caso brasileño esa tercera vía se diluyó y la grieta hoy está más fuerte que nunca. Entonces, puede ser, por ejemplo, el Nordeste, que vos mencionabas que tiene mucha ayuda social. Bolsonaro en el medio de la pandemia le dio una ayuda mucho mayor a la que recibían antes y bajó la extrema pobreza al 3,3% del total de la población. Bastante poco. Es el menor nivel en muchos años. Y le colocó, al terminar obras inacabadas de gobiernos anteriores, agua, que el Nordeste no tiene. Entonces esa persona que dice, yo tuve la ayuda del gobierno Bolsonaro, tengo agua gracias al gobierno Bolsonaro, a pesar de ser un bastión históricamente de la izquierda, yo no sé si lo va a votar a Lula. Para mí puede haber una sorpresa bastante interesante en las elecciones de octubre. Hay mucho rechazo, hay mucha gente que no lo quiere a Bolsonaro por su discurso, por su forma, pero económicamente está haciendo las cosas bien y él es sincero, lo cual para un político es bastante curioso. Sí. Y dime, bueno, vamos a tener que hacer un nuevo encuentro una vez que tengamos los resultados electorales. Claro, claro, por supuesto. 3 de octubre primero. Ahora, digamos una cosa, está claro que si gana Bolsonaro, Brasil va a tener un empujón importante porque hay mucho temor, ¿no? En los inversores también, de que pueda haber un... Pero imaginemos que gana Lula. ¿Vos cómo lo ves a Lula? Mire que hay un Lula 1, un Lula 2, este sería el Lula 3, ¿no? Sí, Y como hemos tenido también Bachelet 1, Bachelet 2, a veces las segundas vueltas son peores y a veces son mejores, como fue la de Alan García en Perú en su momento. ¿Vos sí, cómo ves pero son las menos las mejores. son las menos, y en este caso viene además de la prisión. La pregunta es, ¿viene con revanchismo, viene enojado o viene Está con... enojado, está enojado. Lo único que lo deja un poco más feliz es que se casó hace poco. El defensor de los pobres está viviendo en una mansión de 700 metros cuadrados. O sea, soy pobre para los otros, digamos, no soy tan pobre, lo cual no le veo mal. Si él lo puede pagar, adelante, no hay ningún problema, pero se le corta el discurso de yo sigo siendo pobre. Fíjate vos de las cosas de la vida, ¿no? Él hablaba y ahora vuelvo a esto que vos mencionabas de cuál Lula será, pero él mencionaba que el triplex por el cual fue preso no era de él. Cuando le anularon el juicio pidió que le devolvieran la plata. Si pará, si no era tuyo, ¿cómo es que te tienen que devolver la plata a algo que no es tuyo? Y el sitio, en la estancia de Atibaia, que era otro lugar que estaba a nombre de un tercero, pero que lo usaba solamente Lula, el hecho de dejarlo a nombre de este tipo, este señor empezó a tener deudas y la justicia ahora le embargó el sitio que era de Lula, no era de Lula, no sé, pero Lula no lo puede usar más tampoco. Así que vos fíjate cómo las mentiras tienen patas cortas. ¿Cuál es el Lula que puede venir? Si fuera el del primer gobierno, no me preocupa. La verdad me sorprendió gratamente. Consiguió el grado de inversión en su segundo gobierno por lo que había hecho en el primero, trabajó con un superávit fiscal importante,
Quería ir Serían en... las izquierdas que decís vos, más racionales. Sí, el violinista. Lula fue un presidente violinista. Metió en el Banco Central a una persona del mercado, Enrique Meireles, brillante en lo que hacía, consiguió controlar la inflación de forma muy competente. Trabajó inclusive con algo que para la izquierda es absolutamente enloquecedor, que es, no quiero solamente un superávit primario, quiero ir al nominal, o sea, quiero que recaude, pago los gastos, pago los intereses de la deuda y me sobra plata. Eso es algo loquísimo y él lo quiso trabajar. Entonces, si es ese Lula, no me genera ningún problema. El problema de Lula fue los casos de corrupción, la generación de que, por ejemplo, las empresas estatales en los gobiernos de la izquierda siempre dan pérdida y ahora dan ganancia, porque hay gente de carrera que está ahí. Y el otro problema que veo es que es un Lula que viene con voluntad de revancha, como decías, porque había estado preso, porque la Corte le cambió la interpretación para que él salga de la prisión primero, y junto con él 4.085 presos más, y después le anuló los procesos porque dijo, el código postal estaba equivocado, en vez de ser Curitiba tendría que haber sido Brasilia, empiecen todo de nuevo. Y el Ministerio Público dijo, cuando prescribe no tiene sentido comenzar, déjalo. Y ahí lo hizo elegible de nuevo, porque Lula podía estar libre, pero no podía ser candidato. Ahora es libre y candidato. Gracias a todo lo que hizo la Corte Suprema. Sí, es un escándalo, pero es un escándalo, o debía ser un escándalo, pero no fue tan escándalo, ¿no? Es No como... fue porque, mira, ¿por qué no fue escándalo? Primero, el brasileño es muy pacífico, respeta los poderes, y acá fue una determinación de la Corte, y vos no podés decir, no, como tuvo una determinación diferente a la que yo quería, no la acato. Hay una cantidad de ministros de la Corte puestos por los gobiernos de Lula y de Dilma, que son mayoría hoy, junto con uno más que lo puso Temer, que claramente está, digamos, dentro del equipo de Lula. Lo están haciendo la vida imposible a Bolsonaro. Nunca la Corte Suprema intervino tanto en determinaciones del Poder Ejecutivo, pero es la Corte Suprema y hay que respetarla. Entonces, lo que la gente dice es, no estoy de acuerdo, pero es la ley y hay que aceptarla. Muy bien, te cambio un poquito de tema para venir un Dale. poco a nuestros pagos, porque también tenés tu corazón de este lado, ¿no? En Argentina. Más grande Argentina que Brasil. Sí, Yo soy sí, argentino a muerte, sí. ni que hablar ahora que se viene el Mundial, pero digamos, vamos a la Más. política. ¿Cómo estás viendo el proceso? No quiero hacer una larga charla sobre la economía en Argentina, que hablamos permanentemente, y sabemos que estamos en una crisis muy grande, la inflación este año puede ser 75%, y en un proceso de acelerado deterioro, ¿no? Sí. Que estamos viviendo y demás. Pero me interesa tu visión política. ¿Cómo estás viendo la política? Hablemos un poco, si querés, también dentro de eso de De lo que republicanos unidos. quieras. Pero me gusta un Claro. poco que la mirada general de todo lo que es el liberalismo, cómo lo estás viendo. Yo creo, y me gustaría ver tu idea, si hay un renacer de la ciudad de la libertad. Es decir, que así como Argentina fue uno de los primeros que se volvió a poner rojo, digamos, tal vez ahora va a ser uno de la próxima vuelta, se anticipa también a volverse hacia, digamos, la centroderecha. Sí, hacia la Pero bandera del país. Sí. hacia la bandera del país. Y yo creo Sí. que además en este caso, creo yo, pero me interesa tu opinión, que se da junto con un renacer de las ideas de la libertad como pocas veces hubo en Argentina. ¿Cómo estás Es viendo todo esto? verdad. Yo lo veo, y desde afuera uno a veces lo observa con un poco más de objetividad, pero yo creo, por ejemplo, que la figura de lo que yo denomino el poste electoral, que fue lo que hizo Cristina al ponerlo a Alberto Fernández, o sea, lo agarró y le dijo, vos sos un poste electoral, uf, vos tenés que hacer lo que yo quiero. Y de repente este señor dijo, sí, pero la lapicera la tengo yo. Esa lapicera que Cristina le pide que use y él dice cualquier barbaridad y no la usa. No la usa para lo que debería. Esa crisis interna le genera que las energías del gobierno estén más para apaciguar los problemas de su interna que los problemas del país. Y eso claramente refleja en problemas para todos. Por otro lado, creo que exageraron con el tema de la ayuda social por intermedio de administradores, de los administradores de los planes sociales, que ahora le juegan en contra, porque dicen, yo quiero más, quiero más, quiero más, quiero más. Y el plan social, de alguna forma, yo lo veo como, te compro
tu futuro en cuotas. Yo te voy dando plata todos los meses y tu futuro es mío. No te dejo salir. Necesito que sigas siendo pobre y necesito que sigas siendo cada vez más maleducado. Y no maleducado de putear, de la falta de educación. Porque con la pobreza y la falta de educación le complemento la inflación que licúa absolutamente todo, inclusive las ineficiencias del gobierno, y genero el nuevo PBI del populismo. Pobres, brutos e inflacionados. Y eso es, claro, pero es lo que hoy hace el gobierno. Y eso puede ser una oportunidad. Y ahí lo engancho con esto que vos decís. Pocas veces yo vi un conocimiento de lo que son las ideas del liberalismo en jóvenes, y esto innegablemente tiene que ver con lo que hizo durante tanto tiempo Javier Milei, José Luis Espert, y voy un poco más lejos de cuando nosotros éramos más jóvenes, Ricardo López Murphy. Y hoy los tres están en el Congreso. Y eso me parece valiosísimo, porque antes era, habría que hacer tal cosa. Bueno, ¿y a quién tenemos de representante adentro? Nadie. Y hoy tenemos tres. Y tenemos tres, y en algunos casos también a Vicky Villarroel, en fin, hay otros, Martín Tetaz, que tiene muchas ideas muy criteriosas a veces, el propio Martín Lustó. Hay mucha gente que hoy dice, bueno, ya no estoy solo, somos varios. El gran problema que creo que el liberalismo debería hacer más terapia, tal vez, es para contener los egos. Es decir, la contención de egos le haría muy bien, porque separados no vamos a llegar a ningún lado. Y este es un momento muy oportuno para seguir empujando eso, porque tenemos, desde el punto de vista de la administración liberal, Brasil. Si mirá, yo no te estoy diciendo que tenemos que inventar la rueda. Mirá lo que hicieron, y mirá los resultados, y mirá cómo bajó la pobreza, y mirá cómo bajó el índice de desempleo. Agustín, aquí en Brasil, el índice de desempleo en el pico de la pandemia fue 14,9%. En un año, ahora, bajó al 10,5%. Es muchísimo. Sí. ¿Y eso cómo? Bajando impuestos, generando una tranquilidad jurídica para las inversiones, estabilidad de la macroeconomía, cuentas saneadas. Entonces, esa es una buena oportunidad. Por el otro lado, tenés que hay mucha gente que votó a este gobierno de Fernández y que se siente muy desiludido, muy dañado con todo lo que ocurrió. Y por el otro lado tenés que en la oposición fue el gobierno anterior que no supo hacer las cosas. Entonces, decís, pará, si yo tengo que elegir, tengo lo anterior que no fue bueno, lo actual que es peor, y tengo una promesa de algo mejor, donde las ideas de esa gente dan resultados en otro lado, y la verdad que me entusiasma. Sí. Ahora, pero ¿cómo ves el tema? Porque de alguna manera el gran punto que tenemos de conflicto es que unos están ahora dentro de Juntos por el Cambio y otros por afuera, en lugar de estar todos juntos. Sea dentro o afuera, pero todos juntos. Sí. Que es esa gran lucha que venimos tratando de lograr hace mucho tiempo. De tanto tiempo. Pero es que para tener una representatividad que pueda expandirse, vos necesitas en un partido político 3 factores, creo yo, con mi poca o nula experiencia política. Necesitas recursos, necesitas estructura y necesitas fiscales. Por lo menos hasta que salga la boleta única de papel ley, necesitas fiscales. Cuando nosotros armamos Republicanos Unidos no teníamos ninguna de las 3 cosas. Ni estructura, ni recursos, ni fiscales. Esta es la verdad. Vos fuiste uno de los impulsores del tema de los fiscales en anteriores años y sabés lo difícil que es eso. Entonces creo que en este momento uno debería priorizar y decir, bueno, yo tengo que atacar lo urgente y lo importante. Y creo que esa es una buena perspectiva para encontrar una salida de largo plazo a nuestro país. Alguien se tiene que encargar de lo urgente y otro alguien se tiene que encargar de lo importante. Y cuando confluyan los dos, el país estará listo para el despegue real. En esa urgencia es sacar a este gobierno y garantizarnos que el próximo gobierno, no importa de quién sea, permita que se mantenga la no izquierda. Si vamos más al centro, más a la derecha, menos a la derecha, no importa. Pero no puede venir el populismo barato que está destruyendo la economía, la educación, la salud, la seguridad, todo. Y ahí es donde creo entra la disyuntiva y no hay una buena respuesta para decir, tenemos que ir solos, hay que ir dentro de Juntos por el Cambio, los liberales se tienen que juntar, estaría buenísimo que eso ocurra, pero ahí tenés el tema de
se juntan si van, yo voy primero. Y dice, sí, yo también quiero ir primero. Y el otro dice, yo también quiero ir primero. Entonces no nos juntamos. Trabajemos en lo urgente, que es sacar a esta gente, si no sonamos. Y ahí volvés al tema. ¿Cuál es la estructura que hay? Javier Milei con Libertad Avanza o Avanza Libertad, me pierdo, no sé cuál es una y cuál es la otra. No tiene recursos. Y encima, hoy hay gente dentro de su proyecto que está peleado uno con el otro, porque cada uno quiere prevalecer su idea, y Malatón que tiene la plata, pero que no le gusta a Karina. Entonces, es un nivel de discusión muy bajo para la importancia de lo que estamos teniendo en juego. Y creo que ese es el tema, es tratar de decir, bueno, bajemos un poco el nivel de golatría, pensemos en el proyecto a largo plazo, porque creo que la oportunidad es única. Pero dependemos que José Luis, Javier, Ricardo, tengan en esa grandeza, por la importancia que su figura tiene para todo el país, de decir, chicos, ¿cómo salimos de esto? Y si va primero después el otro, no sé si es tan importante. Lo importante es que vayamos todos juntos. Yo comparto 100% ese tema y déjame simplemente pasar un chivo, ¿no?, del partido, Claro. que el domingo tenemos elecciones que yo creo que son importantes porque Sí, son elecciones internas, se eligen las autoridades partidarias, se van a elegir de abajo hacia arriba, como marca la Carta Orgánica, y va a haber como dos listas. A mí me hubiera gustado que no fueran listas, que fueran solamente personas, pero bueno, se pueden votar por personas y podés intercambiar ambas listas, pero hay dos listas. Una que digamos es la oficialista y uh-huh. otra que es Liberales 2.0, que es la lista que yo llamo antipersonalista, que de alguna Sí, manera es la que yo considero que nos puede asegurar que el año próximo también las candidaturas a diputados, senadores y todas las demás también sean elegidas por los afiliados de abajo hacia arriba, que ese va a ser el gran desafío, porque si realmente Republicanos Unidos el año próximo hace eso, va a ser el primer partido que lo hace en muchos años, dentro de lo que es el liberalismo. Y eso sí. permitiría que un montón de gente se sume al proyecto, que simplemente diga, yo quiero ser candidato, te anotás, sos candidato y competís. Y ahí te hago la siguiente pregunta. ¿Vas a ser uno de los competidores? Bueno, primero te cuento. Yo voy a Buenos Aires solo para votar. Voy a ir a Buenos Aires para votar en Republicanos Unidos porque creo que manteniendo esa línea, los ausentes nunca tendrán razón, tengo que estar ahí para votar. Pero Buenísimo. expreso mi sensación. Cuando nosotros armamos Republicanos Unidos, que viene de la función, porque primero era Unidos, que tenía esa base filosófica, espiritual, limpia, nos encontramos con que la política no es ni filosófica, ni espiritual, ni limpia. Entonces uno trata de adaptarse a esa realidad, y si vos me decís, che, ¿y a quién votarías el domingo? ¿A quién vas a votar el domingo? Y no voy a escaparle con la dicha, no, el voto es secreto. No, es un problema serio, porque defiendo absolutamente los valores del de abajo para arriba, de la igualdad, donde no debería haber caciques personalistas y demás, pero por el otro lado, lo que me encontré con algún discurso de alguno de los integrantes de Liberales 2.0 es, queremos ir con Milei. Yo digo, pará, yo no sé si yo quiero ir con Milei. Yo no sé, depende de lo que proponga Milei. Yo no sé si yo quiero ir con Milei. Sí, pero Entonces, ojo que en Liberales 2.0 la idea que tienen, puede ser que alguna persona haya dicho eso, pero lo que se está diciendo es que se tiene que presentar a los afiliados y a la asamblea y ellos son los que tienen que decidir las alianzas, que eso es lo que marca la Carta Orgánica. ¿cómo debe ser? ¿Cómo debe ser? Eso es lo que Ahora, tiene, pero sí tiene que ser un tema de debate en el partido y estoy de acuerdo absolutamente. contigo que hay que ver en ese momento quiénes son, cómo se arman, porque tampoco sabemos hoy ni ¿Y cómo cuáles está son las armado, propuestas? ¿Y quiénes son las personas? quiénes son las Porque personas de un lado y quiénes son las personas del otro lado, que tampoco sabemos, ¿no? Una por cosa el es... otro lado, de la otra, de la lista que sería oficialista, claro, hay nombres de importancia. Ricardo, Roberto Moritán, Marina Quienas, que hoy son los representantes de Republicanos Unidos en el Congreso y en la legislatura. Pero por el otro lado, yo me siento bastante incómodo con el hecho de ver que el discurso que vos, y yo, y Lacha, y Manuel Adorni, y Miguel Boyano teníamos inicialmente, de decir, tenemos que hacer algo que no sea para acomodar amigos en los diferentes lugares, la realidad es que hoy acomodaron amigos.
Exactamente. Y cuando empezamos, vos y yo dijimos, yo no voy a ser candidato a autoridades partidarias. Y lo sigo manteniendo, no soy candidato. Y cuando empezaron a decir, bueno, a ver, ¿a quién ponemos y dónde? En mi ilusión, tonta si se quiere, por un minuto imaginemos que yo hubiera entrado al Congreso, o que entre el día de mañana. Mi última intención es poner amigos. Yo haría un concurso abierto, ni siquiera solo para afiliados republicanos unidos, abierto. 2 sobres, dame tu currículum y un seudónimo. Pon el sobre, el seudónimo con tu nombre adentro. Y yo quiero ver qué dice tu currículum. No me interesa quién sos. Quiero saber qué contenido tenés. Y ese contenido, si es bueno para el país, yo lo quiero. No importa si es kirchnerista, macrista, conservador o lo que sea. Eso era muy iluso de mi parte. Y me di cuenta cuando... No sé si es tan iluso, yo creo que es la forma de hacerlo. De hecho, en la Fundación Libertad y Progreso, cada vez que pedimos una cosa, hacemos una compulsa, viene una pila de currículums, me los preseleccionan, o sea, yo Claro, ni siquiera veo la preselección, porque te llegan, qué sé yo, 100, 200 currículums, te los preseleccionan y te presentan 4 o 5 y haces las entrevistas. Y así hemos perfecto. tomado gente que vienen de distintas provincias, tenemos misioneros, mendocinos, o mendocinas, mejor dicho, y misioneras, pero digamos que vienen de... Y me he encontrado generalmente que ha ido cambiando. Antes tenía gente de Capital Federal, como que estaba un escalón arriba, y hoy no. Hoy no, Hoy, claro. hoy no, hoy Pero no. lo Tal vez importante es lo que por aporta. suerte, Lo por importante es suerte. lo que aporta y no quién lo presenta. Bueno, en los cargos que Republicanos Unidos, o a través de gente que hoy es dirigente de Republicanos Unidos, tiene en el gobierno, sea en la legislatura, Congreso dentro de lo que es el gobierno de la ciudad, que hay mucha gente de Republicanos Unidos que está empleada en el gobierno de la ciudad, la cuestión es, tengo que poner a mis amigos. Y da la sensación que los únicos capaces son los amigos de los dirigentes. Y eso no me simpatiza en absoluto. Soy totalmente contra eso. Para mí eso es la política de lo abominable. Yo abomino ese tipo de política. Y ahí, de alguna manera, explica también el por qué de alguna forma yo me fui retirando. Porque el costo de oportunidad es gigantesco. Si a vos te va bien el sector privado y vos querés meterte para que hagan lo mismo que públicamente dicen, no, tenemos que hacer una política diferente, una forma diferente de hacer política. Hace falta algo nuevo. ¿Te acordás que poníamos hace falta algo nuevo? ¿Y qué nuevo hicieron? Nada. Nada nuevo. Metimos los amiguitos. Chicos, no, la verdad que esa no es el partido que yo quiero y no es el tipo de política que a mí me gusta. Sí. Por eso lo vamos a seguir charlando, Gustavo, porque yo tengo la misma idea y creo que llevamos varias veces que hemos fracasado, pero no hay que tirar la chancleta, como decía Edison. Hasta ahora probamos que de esa manera no funcionó. Vamos a seguir probando maneras. Tengo una que te quiero mostrar después, que la tengo acá, es la aplicación Patria que está metida en el teléfono, Dale. que por ahora está en etapa beta, pero que creo que puede revolucionar la forma de hacer política en Argentina, y no solo en Argentina, Ojalá. creo que puede revolucionar la forma de hacer, porque básicamente es aplicar la tecnología como se aplicó en Uber, que cambió la forma de transporte, o Amazon, que cambió la forma de vender, o Despegar, que cambió la forma en que compramos los tickets, tantas otras. Bueno, una aplicación que cambie la forma de hacer política y que le devuelva el poder al ciudadano, ¿no? Que lo Sería venimos charlando buenísimo. contigo hace un montón de tiempo. Sí, sí. Hoy ya tenemos en etapa beta una aplicación que está muy buena. Así que cuando vengas para acá, si nos tomamos un café, seguimos. Pero antes que Claro. un minutito más, porque no quiero perderme esta pregunta que quería hacerte, que es sobre porque en realidad me llegó acá por mensaje, debo decirlo, que me preguntan sobre el papel de Scioli en Brasil. Ya, ¿Qué tal estuvo? ¿Funcionó? ¿Hubo alguna manera, un acercamiento? ¿Hubo una chance? ¿Vos viste que hizo algo interesante, positivo con el tema de muchas Latam? ¿No? cosas. Sí, mira, yo no lo conocía a Scioli, nunca lo había visto. Cuando asume, no había venido todavía a Brasil, ya era nombrado embajador, faltaba la confirmación por parte del Senado y él me convocó, me llamó y me dijo, Gustavo, me indicaron que vos sos una persona de mucha referencia con el tema Brasil, me gustaría escucharte. Y me preguntó, ¿qué harías si vos estuvieras en la embajada? Y eso se lo había llevado en una carpeta que le entregué a los últimos 7 embajadores, adaptado siempre a la temática de la coyuntura local y temporal. Lo agarró y me dijo, esto me gustó, me pareció bueno, ¿por qué esto? Y esto por tal cosa, y esto por tal otra. Ok, le dije, todo el mundo ve el este, el mar,
Hay un mercado fabuloso en el centro-oeste, adentro, nadie lo ve. Hay que desarrollar ese mercado, porque hay mucha gente con mucho dinero que no tiene oferta de nada, y está dispuesto a pagar más caro. Me gustó. ¿Y qué más? Y hay que capacitar a la gente que va a las misiones comerciales. ¿Y qué más? Un hub logístico en el norte y nordeste. Buenísimo. ¿Y qué más? Hay 49 trabas al comercio que quedaron del gobierno anterior. Hay que limpiarlas. Langostino, la uva con fresca de San Juan, aceitunas. Me gustó. Y fue tomando nota. Vino para acá, para Brasil, empezó a hacer un montón de cosas. Y yo observaba las estadísticas. Vos vas mirando cómo crecían las exportaciones argentinas. Y sobre fin del año pasado me llamó el consulado argentino y me dijo, Gustavo, yo hice todo lo que vos me dijiste que había que hacer. Y primero me pareció sumamente humilde de su parte. Y el resultado es este. Yo quería compartirlo con vos, el resultado es este. Argentina es el país que más creció las exportaciones a Brasil de todo el mundo. Recuperamos el primer lugar. Brasil pasó a ser nuevamente el primer cliente de Argentina y las exportaciones aumentaron el 78%, noviembre de 2020, noviembre de 2021. Y me dijo, ¿y ahora qué sugerís que hagamos? Y desde el primer día le dije, vos estás en una vereda ideológica y yo estoy en otra, pero los dos trabajamos para que el país esté mejor. Con lo cual, si yo puedo ayudar, yo no quiero contrato, no quiero cargo, no quiero nada, quiero ayudar. Con mi experiencia te la paso. Si te sirve, adelante. Cuando estuvieron los embajadores anteriores, no te daban ni 5 de atención, ni 5 de atención, y algunos ideológicamente parecidos. Y Scioli fue humilde, hizo muy buen trabajo, liberó las 49 trabas, Agustín. No hay trabas hoy. 20 años tardaron la liberación del comercio de langostinos. Hoy no hay trabas. Entonces yo lo digo, no me une absolutamente nada a Scioli. Digo que es el único peronista que puedo elogiar. Y cuando algún programa de televisión o alguna radio me dice, che, ¿qué opinas de Scioli? Espera que yo lo critique. Y la verdad, el trabajo que ha hecho como embajador es buenísimo. No bueno, buenísimo. Ojalá en el Ministerio de la Producción pueda hacer un trabajo parecido al que hizo acá, con mucho pragmatismo y acercándose a gente que no piensa como él, pero escuchó. Y eso me parece muy, muy loable de su parte. Está muy bueno lo que decís. Pues a mí me encanta exactamente esa mirada objetiva, donde no importa de que vienen, yo no me importa si es un gobierno de derecha o de izquierda, me importa que haga bien las cosas. Y hay gobiernos de izquierda que han hecho bien las cosas. En Australia hicieron una reforma tremenda y la inició un gobierno socialdemócrata. Pero mira, te doy un ejemplo. En un momento, cuando nos encontramos a fin de año en el consulado, le digo, tenemos que apuntalar a las empresas. Y para apuntalar a las empresas, yo tengo un trabajo hecho por mi consultora que muestra que 1.926 empresas exportaron en los últimos 3 años, pero ahora no están exportando. Tenés 1.926 tipos que ya conocen el mercado. No necesitas nuevos del cero. Busquemos esos. Por el otro lado, le digo, tenés algunas restricciones en el Banco Central que te inhiben la posibilidad de que un exportador argentino le venda a un comprador brasilero, no necesariamente importador. El 66% de las operaciones del mundo son intercompanies. Entonces, ¿qué se podría hacer? Pyme. La pyme argentina coloca su pie acá en Brasil, se exporta a sí mismo y de acá vende. Menos, pero a más gente. Y atendes a mucho mercado que hoy no compraría un camión completo, un container completo. Tenés 2 problemas, le dije. El primero es que no puede mandar dólares para capitalizar. Pero hay una resolución del Banco Central que cuando la empresa es vinculada, lo obliga a cerrar cambio a los 60 días. Lo que uno podría hacer sería sacarle ese clic de empresa vinculada en la primera operación y con la mercadería que viene empieza a girar la rueda. El Banco de la Nación Argentina y el Banco Provincia le pueden dar plata para que pague los impuestos y los gastos, empieza a vender y empieza a pagar anticipadamente la próxima compra. Entonces generás exportaciones sin salida de dólares. Me dijo, me encantó. Vamos a verlo a Culfas. Culfas no nos atendió. No, dijo, ¿qué? ¿Segre? Puta loco es traerlo a Segre al Ministerio de Producción. Maní loco. Vamos a verlo a Merediz, secretario PYME. Me dijo, Gustavo, vamos a verlo a Merediz. Vamos. Llegamos a la reunión con Merediz y lo primero que Scioli le dijo a Merediz, secretario, le dijo, vos te preguntarás qué hace Scioli y Segre juntos. Y el tipo le dijo, la verdad que sí.
Dijo, bueno, nosotros demostramos que pensando diferente podemos trabajar para un mismo proyecto. Yo te pido escucharlo a Gustavo en lo que está proponiendo. Después no hicieron nada, pero gestión de Scioli de ponerme delante del tipo para mostrarle las opciones que había. Bueno, una ultimísima pregunta, porque ya se nos está Dale, yendo el tiempo, pero me dale. interesa ver un poco hacia el futuro que estás viendo la cosa, porque va a haber una oportunidad. Si gana Bolsonaro como vos estás anticipando, y yo Sí, anticipo claramente, y creo que coincidirás, que el peronismo va a perder las próximas elecciones, porque el sí, gobierno que está haciendo es muy malo, por más sí, allá de que quieran separar y intentar algo nuevo, no va a funcionar. Probablemente va a ganar alguien más cercano a nuestras ideas, ¿no? Es muy probable. Y si está en Bolsonaro y alguien cercano a nuestras ideas, se va a poder potenciar mucho la relación con Brasil, ¿verdad? Y, absolutamente. y hay porque además está también la calle Pou en Uruguay, y como decías muy bien, Paraguay pragmáticamente va haciendo un trabajo, un relojito. ¿Cómo ves Sí. esa posibilidad de hacer un cambio, pero realmente importante en el Mercosur? Va a ser la muralla china contra la izquierda. Va a ser una muralla china contra la izquierda. Donde ahí, a partir de resultados, no teoría, resultados, uno pueda ir contagiando a otros electores para decir, mira, esto es lo que está pasando en esta región, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, y mira qué bien que funcionan. Porque no, curiosamente, son los 4 países del Mercosur. Con lo cual, si tuviéramos países donde ideológicamente estamos próximos dentro del bloque, y la verdad, ahí sí veo una posibilidad de una moneda única, apertura económica al mundo, no hacer cepos y restricciones y precios cuidados y todo lo que sabemos que no funciona, pero con un ejemplo de resultado. El problema que creo tuvo Macri es que en la teoría las cosas iban a funcionar, en la práctica no funcionaron y la gente volvió a mirar lo que no había mirado cuando lo votó a Macri. Entonces me parece que puede ser muy interesante. Y creo yo que la relación entre Argentina y Brasil, en un hipotético triunfo de Bolsonaro en Brasil y no la izquierda, llámese Juntos por el Cambio, liberales o como lo quieras denominar, se puede fundamentar también en un buen embajador argentino en Brasil. Bueno, Sería me una buena quedó. despedida. Dale, una buena despedida. Me encantó, Gustavo, charlar contigo, un placer, y bueno, espero que nos tengamos Igualmente, acá en Buenos Aires cuando estés por aquí. por supuesto, un abrazo grande y Un gracias. abrazo grande. Muchas gracias a ti. Hasta luego. Bueno, John, ¿salió bien? Ahí ya, ya cerramos. Excelente, excelente. Me quedé con una pregunta atragantada y era por el tema de Rusia. ¿Cuál? Era el tema de la neutralidad Brasil, de Brasil con respecto a un pronunciamiento ruso y cómo Sí. internacionalmente eso puede salir un poco caro en vistas a que, bueno, Brasil tiene ganas de hacer tratados de libre comercio y bueno, son líneas rojas, ¿no? Que se cruzan. Pero yo te respondo eso, John, es bastante simple. Bolsonaro lo que hizo fue dividió al hombre Bolsonaro con el presidente Bolsonaro. Y el hombre dijo, y sí, la verdad que yo a Rusia no me lo fumo, más Mm. comunista que eso imposible, más socialista de lo económico imposible, pero tiene algo que yo necesito que son fertilizantes. Entonces, en la manutención de la neutralidad se aseguró fertilizantes por los próximos 5 años. Y cuando empezó a tener el problema de Ucrania y de Rusia, empezó a generar incentivos para la generación de producción local de fertilizantes, pero solo la va a tener de acá a 3 años. Entonces no tenía cómo pelearse, porque si no se queda sin fertilizante. Y la base de crecimiento de Brasil está en el campo. Vos fíjate que el campo en el año 2020, en plena pandemia, creció el 2%, y el año 2021 el 8,3%, el PBI del campo. Ahora, Bueno, Gustavo, agrego una cosita, porque vos decís fertilizante, decís urea, y pienso en urea y pienso en gas. Digo, nosotros tenemos una sí, reserva enorme de gas, es la segunda más grande del mundo, por lo menos en shale, sí. y veo una movida que Brasil, evidentemente, ni siquiera a 3 años puede confiar en la Argentina. Eh, Pues nada, ¿sabes cuál es el problema? Cuando estaba el momento del gobierno anterior a Macri, Vale do Río 12 iba a invertir 5.000 millones de dólares para el desarrollo del gas, y ahí tenía el complejo del gasoducto hasta la frontera, y acá ya había gente que hacía el gasoducto de la frontera hacia adentro de Brasil, porque ujú, Brasil necesita gas y le compra a Bolivia. claro. ¿Cuál era el problema? Que el gobierno anterior argentino le decía, vos traes los 5.000 millones de dólares al oficial y después si tenés que sacar la plata, no sé si te digo.
Y el tipo dijo, vos estás loco, yo no voy a meter Sí. 5.000 millones de dólares ni en pedo sin saber si gano plata, si me lo puedo sacar. Y se paró. Y agregale que ya lo hicieron antes, porque Claro. empezaron a desarrollar las plantas petroquímicas con YPF antes, cuando la YPF había sido privatizada, y después la estatizamos, Sí. y tienen un juicio que todavía no terminó en CIADI, que ya lo ganaron en primera, segunda instancia, no sé qué, y a YPF va a tener que pagar más de 1.000 millones de dólares. Y Petrobras estaba en Argentina y se fue. Claro. Sí, Bueno, sí, sí. sí, no, eso es terrible. Por eso yo creo, pero me encantó la charla porque yo tengo bastante optimismo. Creo igual que los 4 años del próximo gobierno van a ser dificilísimos, pero por el contexto internacional y por la deuda que tenemos. Pero si se hacen las reformas, yo soy optimista. Yo creo que el shock de inversiones puede ser muy grande y que te permita un despegue. Pero igual Agustín, para mí el próximo gobierno tiene que ser un gobierno de transición. Que el tipo que entre o la tipa que entre diga, no me interesa la reelección, no me interesan las encuestas de imagen. Hay que hacer reforma laboral, reforma sindical, reforma educativa, y que me tiren a la mierda porque los próximos 2 años van a ser de mucho quilombo, pero dejo sentada la base para el crecimiento definitivo. Hoy yo estamos... ahora mismo, el modelo que estoy pensando siempre es el de Ruth Richardson en Nueva Zelanda, que hizo tal cual, hizo todas las reformas y nunca más la eligieron. Pero hizo todas las reformas. Y Temer acá. Temer claro, acá. Temer acá. Hizo la reforma laboral, la reforma sindical, dejó todo preparado para la reforma de la previdencia, y ahora que viene Bolsonaro, Guedes, lo único que tiene que hacer es desburocratización del Estado, achicamiento del gasto público, pelotudeces. El resto ya estaba hecho. totalmente. Bueno, yo los dejo. Un abrazo enorme. Gracias, Muchas Gustavo, gracias. gracias, Agustín. Que Terminamos. sigan bien, hasta luego. Hasta Después luego. pásame el link para divulgarlo. Sí, señor. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Chao, chao.